Hola a todos, a todas. Pues como os han comentado, soy Fernando Hernández y como llevo muy mal el tema de cumplir años, os voy a decir mejor que soy del 78, que suena menos mal. Nada, siguiendo con las presentaciones, soy director de arte del país.com de la parte digital. Más adelante os contaré un poquito qué es esto del tema de la dirección de arte, cómo está organizado el equipo y a lo que nos diseñamos. Y nada, cuando me dijeron venir a dar aquí una charla al País por tu Futuro, la verdad es que me pareció una grandísima oportunidad. Me pareció, la verdad, una buenísima idea porque me hubiera encantado estar justo con vuestra edad a ese lado, escuchando a los diferentes profesionales que están pasando durante estas jornadas, explicando un poco a qué se dedican, cuáles son sus profesiones, sus gremios, etc. Yo creo que a mí me hubiera ayudado muchísimo porque he sido siempre una persona con muchísimas dudas, indecisiones en el tema de los estudios, a la hora de elegir carrera, etc. Ya desde el colegio, cuando tienes la primera gran decisión de si ciencias o letras, por lo menos cuando yo estudiaba, ahora no sé cómo estará, hasta cuando llegas a la selectividad, en mi caso yo la aprobé, no sé si todas las aprobaremos, pero cuando la apruebas, yo la verdad es que no tenía ni idea de qué hacer, ¿no? Es un poquito y el ahora qué. Pues como os digo, esta primera gran duda que tuve yo la primera que tienes en el colegio, ciencias y letras, la verdad es que para mí, aunque os digo que soy una persona muy indecisa, fue bastante sencillo, porque prácticamente me vino dada. Vengo de una saga de ingenieros, mi padre es ingeniero, mi hermana es ingeniera, entonces claramente lo mío fue muy sencillo, era obvio, acababa en ciencias, ¿vale? Entonces, en el colegio, poquito a poco, fui pasando los cursos. La verdad que a mí nunca me ha costado mucho. Eso sí, por ejemplo, mi hermano jamás pudo heredar un libro mío. Todos mis libros están completamente destruidos, decorados con grafitis, cómics, caricaturas. No había una sola foto del libro que quedara sin tener un bigotito, unas pestañas, etc. Es decir, los libros eran para tirar. Y así fue pasando todos los cursos hasta llegar a selectividad, ¿vale? Una vez que llegué a selectividad, aprobé selectividad, me vi con 18 años y no tenía absolutamente ni idea a qué dedicarme, qué hacer, qué estudiar, pero ni idea. Entonces, bueno, hablándolo un poquito en casa y viendo las posibles carreras como que tuvieran un poquito de proyección de futuro, como siempre se me había dado bien encima la química, matemáticas, física, pues nada, me embarqué en química y decidí hacer la carrera de química. Empecé el primer año y poquito a poco fui destrozando todos los libros de química, decorándolos y por aquella época ya empezaba a hacer mis pinitos con el ordenador, a hacer pequeñas páginas web. De hecho, en aquella época me flipaba salir de fiesta, las copas me las pagaba haciendo los diseños de los flyers de las discotecas, carteles, etc. Pues así fui pasando. Pasé primero, llegué a segundo y en segundo de química es cuando empiezas con laboratorio, ¿no? Entonces, hubo un día en el que estaba en el laboratorio y me vi con la bata blanca y, bueno, blanca no, estaba completamente decorada, también la mía y la de mis compañeros, y me di cuenta de que realmente no me sentía a gusto con lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa? Claro, estás en segundo de carrera y lo que puede llegar a ser un drama familiar, el niño deja la carrera, pues la verdad es que yo he tenido bastante suerte y cuando decidí, como bien dice ahí, parar, la verdad es que mi familia siempre me ha apoyado mucho y entendieron perfectamente que no era el lugar donde tenía que estar. Si miramos un poquito atrás, yo donde realmente siempre me he sentido a gusto, como decía, solo había que ver mis libros y donde echaba las horas era comunicando, haciendo dibujos, diseños, etc. Entonces entendieron perfectamente el cambio radical que hice y empecé a hacer comunicación audiovisual. La verdad es que cambió todo. De hecho, cuando empecé comunicación audiovisual, es que incluso dejé de salir de fiesta, que era una de las cosas que más me gustaba. Antes de acabar el último año de carrera, uno de los profesores me contrató y yo ya tenía muy claro, tenía un estudio de diseño, tenía muy claro que quería ser diseñador gráfico. Ahora, como siempre, mis dudas, ¿diseñador de papel o diseñador digital? Pues una vez más, yo empecé en el papel y al poco tiempo pasé a la parte digital. La verdad es que no pasa absolutamente nada por ir cambiando. Y es donde me formé hasta ahora, que soy el director de arte de la parte digital del país. Resumiros de manera muy rápida qué es la dirección de arte, pues es dar coherencia visual a todos los productos que hay debajo de una marca.
Yo tengo un equipo de 15 personas, entre diseñadores que se dedican a hacer la parte visual, los diseños, y gente de frontend, que hace la parte más de HTML, el desarrollo de las páginas web, mete la interacción. Deciros, por ejemplo, que cuando me toca ampliar equipo, esta parte de frontend de HTML me está costando muchísimo encontrar profesionales. De hecho, creo que es una carrera con bastante proyección y ahí lo dejo. ¿Qué más contaros? Pues, por ejemplo, ¿a qué nos dedicamos? Nosotros lo que tratamos es sacar el máximo partido visual al contenido que genera el periódico. Utilizamos el diseño como herramienta, una herramienta para generar sensaciones, para generar experiencias y para darle protagonismo a ese contenido. Trabajamos muy pegados a la actualidad, tiene sus casos buenas y sus cosas malas. Las buenas es cubrimos todo tipo de eventos, por ejemplo, hicimos el Mundial, pues estaba muy chulo diseñar cosas para el Mundial, cubrimos ahora la lotería. Cosas malas, pues la actualidad realmente no sabe ni de horarios ni de días, trabajamos muchísimas horas y en cualquier momento puede ocurrir cualquier información que hay que cubrir y te pueden sacar de la cama como me han sacado a mí un día que estabas tranquilamente durmiendo. ¿Dónde tenemos ahora mismo nuestro gran reto y dónde estamos trabajando ahora mismo? Me gustaría saber de todos los que estáis aquí, ¿cuántos habéis leído hoy un periódico? Y en este caso no me vale un periódico deportivo. ¿Podéis levantar la mano? ¿Y cuántos habéis leído El País? Pues, como comprenderéis, aquí está el gran reto. Estamos trabajando muchísimo en tratar de crear nuevas narrativas, nuevos diseños para que vengáis al periódico a consumir la información. Trabajamos en unas nuevas narrativas tratando de simular ecosistemas donde vosotros os movéis. Por ejemplo, hemos hecho últimamente varias historias en las que simulamos una conversación de WhatsApp. Trabajamos mucho con los stories en Instagram, trabajamos mucho para redes y gamificando la información. Es decir, que vosotros lleguéis al país y podéis interactuar con las noticias a modo de juego de tal manera que podéis consumirlas. En cuanto al futuro, soy bastante optimista. Creo que, como bien sabéis, todo es diseño. Cada día se lanzan un mogollón de productos y creo que tiene que haber un diseñador detrás para darle forma, coherencia visual, interacción. Creo que es una carrera profesional a demanda. Es más, con el miedo que tenemos hoy en día a que los robots nos vayan a quitar los trabajos más mecánicos, deciros que en el caso del diseño, uno de los grandes pirales es la creatividad y la imaginación. Veo muy difícil a corto y medio plazo y me aventuraría a decir a largo plazo que un robot pueda llegar a suplir esa creatividad. Si alguno de los que estáis en la sala os apetece meteros en el mundo del diseño, sí deciros que lógicamente hay que formarse, pero es súper importante estar alimentando diariamente ese gran pilar que es la creatividad, ¿no? Para eso es fundamental leer muchísimo, escuchar música, ir al cine, ir a teatros, a conciertos, etcétera. O sea, lo que es fundamental es estar alimentando continuamente esta, ¿vale? Y como último a modo de consejo que a mí me valió muchísimo, en un momento dado yo me vino con una bata blanca en un laboratorio. Hay que parar, coger aire y pensar. Yo en ese momento me di cuenta de que no estaba a gusto con lo que estaba haciendo y mirando hacia atrás vi que mis habilidades eran completamente otras. Entonces me puse a pensar cómo enfocar esas habilidades hacia alguna de las múltiples carreras profesionales que existían y decidí hacer comunicación visual. Me parece súper importante que en algún momento de vuestra trayectoria, estudiando o más adelante o cuando sea, da igual el momento, parar y mirar en lo que sois buenos, ver cuáles son vuestras habilidades y, fundamental, potenciar esas habilidades. Si os dais cuenta, por ejemplo, cuando nuestros niños, por ejemplo, yo que tengo 2 niños, son pequeños o cuando éramos nosotros pequeños, estás en el cole y se te dan fatal las matemáticas, lo primero que hacen tus padres es meterte en una academia a reforzar esas matemáticas. Pero si eres muy bueno en pintura, eres muy bueno en música, no potenciamos eso. Entonces, buscar vuestras habilidades, potenciarlas lo máximo que podáis, entrenarlas, practicar, apuntaros a academias y sobre todo intentar enfocar esas habilidades a las múltiples carreras que hay. Os va a ayudar muchísimo a decidir hacia dónde ir. Y cumpliendo tiempo, esto es un poco todo. Muchísimas gracias y hasta otra.